digamos, las condiciones geopolíticas que vendrían en 3 etapas. En la primera etapa es del futuro inmediato. Estamos hablando entonces de los conflictos internacionales, conflictos externos a la nación de Israel. El segundo, digamos, bloque del capítulo 11 son los conflictos internos, conflictos nacionales que vendrían a esa nación, que serían como un efecto de los internacionales. Y la otra etapa del capítulo 11 le está hablando de los conflictos a nivel global, a largo plazo. Entonces, esto que vamos a ver, hermanos, solamente voy a leer prácticamente, porque no tenemos tiempo para detenernos a explicar, porque todo el capítulo 11 tiene una riqueza histórica de cumplimiento profético. Y quiero decirle esto, hermano, que lo que Dios dice se cumple. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Cuando Dios le está revelando a Daniel los movimientos que han de haber, ahora recuerde que en ese entonces para Daniel era una profecía, pero para usted y para mí ya es historia. Entonces eso me da a mí, ¿qué cosa? Confianza de quién es mi Padre Celestial y que Él tiene control de los tiempos. No es, hermanos, no son los gobiernos, no son los estadistas, no son, hermanos, las condiciones, digamos, de los problemas atmosféricos, no son los problemas de los terremotos, no son los problemas de Satanás o el control diabólico. No, el que tiene el timón de la historia es Dios, y Él sabe para dónde vamos. Él sabe todas las cosas. Y Dios le reveló a Daniel para que él no solamente le entrara en reposo, sino su pueblo también. Y ese pueblo también es usted y soy yo. Por eso, en el capítulo 11 encontramos estos versículos, versículo 2. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Y se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. En este futuro inmediato encontramos aquí, recuerde que Daniel en ese momento era administrador dentro del gobierno de los medos y de los persas. Anteriormente Daniel estuvo en el imperio babilónico y él también fue el administrador. ¿Sabe por qué? Porque una persona que teme a Dios prevalece ante los cambios políticos, económicos, ante los cambios religiosos. El que permanece en Cristo es estable, aunque hayan cambios externos. Vemos a Daniel prevaleciendo de un imperio a otro, siendo un extranjero. Ahora está en una posición donde muchos lo envidiaban. Era básicamente el segundo en mando. No había un hombre más brillante e inteligente que Daniel. Ahora Dios le está hablando a Daniel y está diciendo, mira, a partir de este momento, del hoy de Daniel, le dice que habrán 3 reyes y habrá un cuarto rey. Históricamente así se cumplió. Vemos ahí que el rey, de los 4 reyes que menciona, fueron Cambises, Simedis, Darío I y Jerjes I. Y Jerjes I fue quien intentó conquistar a Grecia, y es lo que menciona el versículo 2. Y exactamente cuando Dios dijo que habrían 4 reyes más, hasta ahí llegó. ¿Por qué? Porque se levantó un príncipe valiente en el versículo 3. ¿Quién es ese príncipe valiente? Aquí está el surgimiento del imperio griego a través de Alejandro el Grande en el año 336. Y aquí vemos entonces el cumplimiento de las Sagradas Escrituras. Pero no solamente se queda con el cumplimiento de que iba a surgir ese rey valiente, pero habla del destino de ese gobierno, de ese imperio, versículo 4. Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, y no a sus descendientes, ni ningún dominio con el cual él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Vemos aquí la división del imperio griego. Históricamente sabemos que Alejandro no tuvo hijos, por eso dice que no le fue dejado a ningún descendiente. Se lo dejó a sus 4 generales, donde se dividió el imperio griego, Egipto y Palestina, a Ptolomeo,
Siria, Mesopotamia y Persia a Seleuco, Grecia y Macedonia a Casandro y Tracia a Lisímaco. Se cumple la palabra. Es que lo que Dios dice se cumple, hermanos. Y el Señor sabía lo que iba a venir, los cambios que iban a suceder. Ahora Daniel está entrando en una expectativa, sí. O sea, es emocionante, como que Dios le está mostrando una película del futuro. Ahora, pero aparte de eso, se da cuenta aquí Daniel que iba a venir un conflicto entre lo que es Egipto y Palestina en manos de Ptolomeo, y también con Siria, Mesopotamia en manos de Seleuco, de estos dos generales. A partir del versículo 5 en adelante se conoce entonces a los seleucidas como el reino del norte, y los Ptolomeos el reino del sur, representado por Egipto. Ahora, ese conflicto que se empieza a relatar está hablándole a Daniel y al pueblo que iban a estar como en una especie de un sándwich, porque Siria al norte, Egipto al sur, Israel se iba a convertir en un corredor donde los ejércitos iban a pasar. Y claro, ellos tendrían sus propios problemas a raíz de eso. No tendrían, digamos, una soberanía estable. Dios le está hablando de lo que iba a venir. Entonces vemos aquí el conflicto de estos dos reinos, de los Ptolomeos y de los Seleucidas. Y esto se cumplió en el año 305 al 285 antes de Cristo. Y el propósito de esta guerra, la causa, fue por el control del comercio, los puertos y los recursos naturales de Siria y de Mesopotamia. O sea, el amor al dinero despertó esa guerra, y también los intereses de carácter político. Y esas guerras se prolongaron. Israel estaba en medio de todos ellos. Ahora, hubo un momento en que ellos quisieron hacer las paces. ¿Y sabe cómo? Cuando viene aquí, según la profecía de Daniel capítulo 11, versículo 6. Dice, y al cabo de años hará alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá a él, ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Aquí está hablando de un matrimonio arreglado de Ptolomeo II, que estaba dando a su hija Berenice en matrimonio a su archienemigo Antíoco II, el Seleucida, para hacer la paz. Pero cuando ella se casó, entonces ella se fue con su esposo. Entonces el padre la estaba mandando como espía a la hija. Pero eso no trajo, pues claro, ningún beneficio. Entonces eso hizo que se levantara también nuevamente la guerra entre ellos. Y eso se cumplió históricamente, está comprobado en el año 252 antes de Cristo. Vemos más adelante en el versículo 7 al 9. Vemos el levantamiento de un rey que controlará el reino de los Seleucidas. Está hablando aquí entonces de Ptolomeo III. Esto se cumplió en el año 245, cuando atacó las capitales de Siria, de Antioquía y Seleucida. Más adelante, en el versículo 10 al 16, vemos la ocupación de Israel por el rey Seleucida, es decir, Antíoco III o Antíoco el Grande. Esto ocurrió en el año 201 antes de Cristo. Una vez más, la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Luego sigue el avance de estos conflictos, cuando viene la derrota del rey del norte, de los Seleucidas, por los romanos. Cuando los Seleucidas quisieron invadir a Egipto, ya la flota romana estaba en la costa, y los romanos lo amenazaron a Antíoco III para que retrocediera, y él, avergonzado, retrocedió. Entonces quiso hacer una alianza con los Ptolomeos. ¿Y sabe cómo lo hizo? ¿O cómo lo quiso hacer? A través del desposorio de la hija de Antíoco con Ptolomeo V. ¿Y saben quién fue ella? Cleopatra. Usted lo puede leer en el versículo 17 al 19. Históricamente está comprobado. ¿Qué significa eso, Daniel? Daniel, yo tengo control de todas las cosas. Yo sé lo que va a pasar. Daniel, está tranquilo, y tu pueblo también. Iglesia del Señor debe estar tranquila. El Señor sabe cuáles son las cosas que han de acontecer, los cambios que han de haber, los conflictos. Él sabe todos los detalles, pero Dios todavía está en su trono. Ahora,